explorar las tensiones políticas, económicas y territoriales que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Causas y antecedentes. En las primeras décadas del siglo XX, Europa se encontraba en un estado de ebullición política y diplomática. Las grandes potencias continentales, cada una con su propia ambición y rivalidades arraigadas, estaban en un delicado equilibrio que pronto se desvanecería en el conflicto más devastador que el mundo había visto hasta entonces: la Primera Guerra Mundial. Gran Bretaña, la potencia dominante en el ámbito naval y económico, se enfrentaba a la creciente competencia industrial de Alemania. Su imperio colonial se extendía por todo el mundo, proporcionándole recursos, pero también exacerbando las tensiones internacionales. En las primeras décadas del siglo, Gran Bretaña era una potencia mundial dominante que se enfrentaba a una serie de desafíos internos y externos que moldearon su posición en la escena global y contribuyeron al contexto que llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí te ofrezco una descripción más profunda de cómo era Gran Bretaña en esa época. Situación política y social. Gran Bretaña se encontraba en un momento de transición política y social. Aunque mantenía una estructura política estable, con un sistema parlamentario consolidado, la sociedad británica estaba experimentando cambios significativos. La clase obrera estaba en ascenso, impulsada por movimientos sindicales y sociales que buscaban mejoras en las condiciones laborales y derechos civiles. Sin embargo, persistían desigualdades económicas y sociales entre las clases trabajadoras y las élites aristocráticas. Imperio y poder naval. El Imperio británico alcanzó su máxima extensión territorial, abarcando vastas regiones en África, Asia y América. Este imperio colonial no solo proporcionaba recursos económicos significativos, como materias primas y mercados para productos manufacturados, sino que también fortalecía la posición de Gran Bretaña como potencia global. Su dominio naval inigualable garantizaba la protección de las rutas comerciales y la proyección de poder en todo el mundo, estableciendo a la Royal Navy como la fuerza naval más poderosa de su tiempo. Competencia económica con Alemania. A principios del siglo, Gran Bretaña enfrentaba el desafío creciente de la competencia económica alemana. Alemania emergía como una potencia industrial y comercial formidable, superando a Gran Bretaña en términos de producción de acero, químicos y maquinaria. Esta competencia económica intensificó las tensiones entre las dos potencias y contribuyó a la carrera armamentista naval entre la Royal Navy y la Kaiserliche Marine alemana. Política exterior y diplomacia. La política exterior británica se centraba en mantener el equilibrio de poder en Europa y proteger sus intereses imperiales globales. Gran Bretaña participó activamente en la formación de alianzas y acuerdos internacionales para preservar la paz y estabilidad continental, como la Triple Entente con Francia y Rusia. Sin embargo, la diplomacia británica también enfrentó desafíos en el manejo de crisis regionales y la gestión de conflictos coloniales, especialmente en África y el Medio Oriente. Desafíos internos y cambios sociales. Internamente, Gran Bretaña enfrentaba desafíos significativos, incluyendo la presión por la reforma política y social impulsada por movimientos progresistas y reformistas. La crisis del sufragio femenino y los movimientos laborales destacaban la demanda por mayores derechos civiles y políticos, eventualmente conduciendo a reformas legislativas significativas a lo largo del periodo eduardiano y la guerra. En resumen, Gran Bretaña en las primeras décadas del siglo XX era una potencia global con un vasto imperio colonial, una poderosa flota naval y una estructura política estable, pero enfrentaba desafíos internos y externos significativos que influirían en su papel durante la Primera Guerra Mundial y más allá. Francia, recuperándose de la humillante derrota ante Alemania en la Guerra Franco-Prusiana de 1871, anhelaba venganza y la recuperación de sus territorios perdidos en Alsacia y Lorena.
Su política interna estaba marcada por divisiones políticas y sociales, con movimientos obreros y nacionalistas ganando fuerza. Francia, en las primeras décadas del siglo XX, era una nación que se estaba recuperando de la humillante derrota ante Alemania en la Guerra Franco-Prusiana de 1871. Este conflicto dejó a Francia amargada y determinada a recuperar su posición dominante en Europa. Aquí te ofrezco una descripción más detallada de cómo era Francia en esa época. Situación política y social. Francia era una república desde la Revolución Francesa de 1789, con una estructura política establecida bajo la Tercera República desde 1870. Sin embargo, el país estaba dividido políticamente entre facciones conservadoras, liberales y socialistas, lo que a menudo dificultaba la gobernabilidad y la implementación de reformas. Revanchismo y búsqueda de revancha. El sentimiento revanchista estaba profundamente arraigado en la sociedad francesa después de la pérdida de Alsacia y Lorena ante Alemania en 1871. El deseo de recuperar estas regiones, vistas como esenciales para la seguridad y el prestigio nacional, motivó gran parte de la política exterior y militar francesa en las décadas previas a la Primera Guerra Mundial. Alianzas internacionales. Francia buscó alianzas estratégicas para contrarrestar la amenaza alemana. En 1904 firmó la Entente Cordiale con Gran Bretaña, resolviendo disputas coloniales y sentando las bases para una cooperación más estrecha. Esta alianza eventualmente se ampliaría para incluir a Rusia, formando la Triple Entente que se opuso a la Triple Alianza de Alemania, Austria-Hungría e Italia. Crisis social y laboral. Internamente, Francia enfrentaba tensiones sociales significativas, incluyendo conflictos laborales y movimientos sindicales que exigían mejores condiciones de trabajo y derechos sociales. Estos movimientos a menudo entraban en conflicto con los intereses conservadores y empresariales, exacerbando las divisiones dentro de la sociedad francesa. Colonialismo y competencia imperial. Francia era una potencia colonial, con vastos territorios en África del Norte y Occidental, así como en el sudeste asiático. La competencia imperial con Gran Bretaña y Alemania a menudo llevaba a conflictos y tensiones en áreas estratégicas como Marruecos y el Sáhara. Preparativos militares y modernización. Francia estaba comprometida con la modernización de su ejército y la expansión de su capacidad industrial y militar. La Ley de Servicio Militar Obligatorio de 1913 reflejaba el compromiso del país con la defensa nacional y la preparación para un conflicto potencial con Alemania. Arte y cultura. Culturalmente, Francia era un centro de innovación artística y literaria, con movimientos como el impresionismo y el cubismo que florecían en París. La Belle Époque, un período de relativa estabilidad y prosperidad antes de la guerra, marcó un apogeo cultural y social para el país. En resumen, Francia, en las primeras décadas del siglo XX, era una nación determinada a restaurar su prestigio nacional y asegurar su posición en la política europea. La búsqueda de revancha contra Alemania y la consolidación de alianzas internacionales jugarían un papel crucial en el camino hacia la Primera Guerra Mundial y la forma en que Francia enfrentaría los desafíos del conflicto global. Los otomanos, gobernantes de un vasto imperio que abarcaba desde el este de Europa hasta el Medio Oriente, se enfrentaban a la creciente presión interna y externa. Internamente, lidiaban con movimientos nacionalistas en los Balcanes y Arabia que amenazaban la unidad del imperio. Los otomanos, también conocidos como el Imperio Otomano, fueron una potencia multinacional que abarcó territorios en Europa del sureste, Asia Menor, el norte de África y el Medio Oriente durante varios siglos. Aquí te ofrezco una descripción más detallada de cómo era el Imperio Otomano en las primeras décadas del siglo XX. Situación política y administrativa.
En el período previo a la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se encontraba en un estado de decadencia política y administrativa. A pesar de ser una potencia territorialmente vasta, el gobierno central en Constantinopla, hoy Estambul, luchaba por mantener el control sobre las diversas provincias y regiones étnicamente diversas del imperio. La administración era a menudo ineficaz y estaba plagada de corrupción, lo que debilitaba aún más la autoridad central. Desafíos internos y movimientos nacionalistas. Internamente, el Imperio Otomano enfrentaba desafíos significativos de movimientos nacionalistas en varias partes del imperio. Los pueblos de los Balcanes, como los serbios, búlgaros y griegos, aspiraban a la independencia y se rebelaron contra el dominio otomano en las guerras de los Balcanes a principios del siglo XX. En el Medio Oriente, los árabes también comenzaron a buscar autonomía y resistieron el control otomano, especialmente bajo el liderazgo del jeque árabe Hussein bin Ali. Declive económico y reformas. Económicamente, el Imperio Otomano estaba en declive. La competencia económica con las potencias europeas, así como la falta de modernización industrial y agrícola, contribuyeron a la debilitación económica del imperio. A pesar de los intentos de reforma interna bajo el liderazgo de los jóvenes turcos a principios del siglo XX, incluyendo esfuerzos para modernizar el ejército y la administración, las reformas fueron insuficientes para revertir la tendencia hacia el declive. Relaciones externas y diplomacia. El Imperio Otomano mantenía relaciones diplomáticas complejas con las potencias europeas y otros actores regionales. A medida que Europa se acercaba a la Primera Guerra Mundial, el imperio trató de mantener una política de equilibrio entre las potencias europeas rivales, especialmente entre Alemania y Gran Bretaña. Sin embargo, su debilidad interna y la falta de capacidad para defender sus intereses hicieron que el imperio fuera vulnerable a la intervención extranjera y a la partición de sus territorios después de la guerra. Cultura y sociedad. Culturalmente, el Imperio Otomano era diverso y cosmopolita, con una rica herencia de arte, arquitectura y literatura que reflejaba influencias de Europa, Asia y África. Las ciudades como Constantinopla eran centros de intercambio cultural y comercial, donde convergían diversas culturas y tradiciones. En resumen, el Imperio Otomano en las primeras décadas del siglo XX era una entidad imperial que luchaba por mantener su cohesión interna y su posición en el escenario mundial. Los desafíos internos, la decadencia económica y los movimientos nacionalistas contribuyeron al colapso del imperio durante y después de la Primera Guerra Mundial, marcando el final de una era para una de las potencias históricas más duraderas del mundo. Rusia, el gigante del este europeo, se encontraba en un período de agitación política y social. Las tensiones internas entre la monarquía, la nobleza, el campesinado y la creciente clase obrera estaban en su punto álgido. Las decisiones económicas y políticas del zar Nicolás II para modernizar el país y expandir su influencia en los Balcanes y el Mar Negro exacerbaban las tensiones con sus rivales europeos. Rusia, en las primeras décadas del siglo XX, era una potencia continental con una historia política y social profundamente compleja que desempeñó un papel crucial en los eventos que llevaron al estallido de la Primera Guerra Mundial. Aquí tienes una descripción más detallada de cómo era Rusia en esa época. Situación política y gobierno. Rusia era un imperio vasto y multinacional gobernado por el zar Nicolás II desde 1894. A pesar de su extensión territorial, el imperio enfrentaba desafíos significativos en términos de gobernabilidad y administración. El gobierno era autocrático y centralizado, con el zar ejerciendo un control absoluto sobre el poder político, aunque compartía responsabilidades con un parlamento consultivo, la Duma. Conflictos internos y movimientos sociales. Internamente, Rusia estaba en un estado de agitación social y política. Las tensiones entre la monarquía, la aristocracia, la burguesía emergente y la creciente clase obrera
estaban aumentando. Las condiciones de vida de los campesinos eran difíciles y el descontento social estaba en aumento. Movimientos revolucionarios como el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia y los socialistas revolucionarios ganaban seguidores, mientras que las huelgas y disturbios laborales eran frecuentes. Economía e industrialización. Económicamente, Rusia experimentaba una rápida industrialización impulsada por el gobierno y por inversiones extranjeras, especialmente en sectores como la industria pesada y la construcción de ferrocarriles. Sin embargo, la modernización económica también exacerbó las desigualdades sociales y económicas, concentrando la riqueza en manos de unos pocos magnates industriales, mientras la mayoría de la población seguía siendo pobre y rural. Política exterior y alianzas. En el ámbito internacional, Rusia buscaba afirmar su influencia en los Balcanes y el Mar Negro, compitiendo con el Imperio Otomano y Austria-Hungría por la hegemonía en la región. Rusia mantenía una alianza estratégica con Francia desde 1892, basada en intereses comunes y en la oposición compartida a Alemania y Austria-Hungría. Esta alianza sería fundamental en la formación de la Triple Entente antes de la Primera Guerra Mundial. Cultura y sociedad. Culturalmente, Rusia era rica y diversa, con una tradición artística y literaria vibrante que incluía figuras como Tolstói, Dostoyevsky y Tchaikovsky. La vida urbana en ciudades como San Petersburgo y Moscú florecía con teatros, museos y cafés frecuentados por intelectuales y artistas. En resumen, Rusia, en las primeras décadas del siglo XX, era una potencia en rápida transformación, enfrentando desafíos internos y externos que llevarían no solo a su participación en la Primera Guerra Mundial, sino también a una revolución que cambiaría el curso de la historia mundial.